vamos a estudiar una enseñanza muy valiosa para todos nosotros que está ubicada en Mateo 14. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 33, que en la versión Reina Valera dice: Jesús anda sobre el mar, pero le hemos puesto por título a la enseñanza de hoy: viviendo por fe y no por vista. Viviendo por fe y no por vista. Y consideraremos el texto en Mateo 14, el versículo 30. El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amado Padre, te queremos, Señor, rogar en esta mañana, Señor, con mucha necesidad. Por favor, Señor, ayúdanos, bendícenos en esta mañana, Señor. Padre, me pongo en tus manos, Señor, con tanta necesidad para ser utilizado, Señor, para tu voluntad, Dios mío. La verdad, Señor, es que yo no soy nada, Señor. Yo no soy nada y te necesito, Dios. Si, como decía el hermano, si me quitas hoy la inteligencia, Señor, ¿qué podré pensar? Si me quitas la vista, ¿qué podré leer? Si me quitas el habla, Señor, ¿qué podré decir, Dios mío? Y si me quitas el corazón, ¿cómo podré yo vivir, Señor? Todo depende absolutamente de ti, Señor. Padre, y cada persona que está aquí también depende absolutamente de tu sustento, Dios. Por eso bendícenos, Señor. Sóplanos de ese hálito del Espíritu Santo que soplaste a tus discípulos en aquella ocasión, Dios. Vivifícanos con tu palabra por el Espíritu Santo, Dios. Esta es nuestra oración, cuánto lo necesitamos, Dios. El valle de los huesos secos, Señor, no podría resucitar a menos de que el Espíritu Santo les diera vida, Señor, porque estaban muertos y muertos en gran manera, Señor. Hoy vivifícanos, hoy enséñanos, Dios, que tenemos que vivir por fe y no por vista, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: porque por fe andamos, no por vista. Y el Señor Jesús dijo en otra ocasión: conforme a vuestra fe sea hecho. Quiere decir que la vida cristiana comienza por la fe, pero la vida cristiana se sostiene también por la fe. Eso es algo vital que nosotros debemos de aprender en esta mañana. Si nos damos cuenta en el contexto, anteriormente el Señor Jesús había hecho un gran milagro, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. Nosotros podemos leer anteriormente cómo había una gran multitud, aproximadamente de unos 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, y solamente habían unos cuantos panes. Dice la Escritura: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y a la hora ya pasada despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En eso nosotros observamos el gran milagro que hace el Señor Jesucristo cuando Él de forma providencial demuestra su poder. Y así como en el Antiguo Testamento Dios le dio de comer maná del cielo al pueblo de Israel cuando no tenían alimento, asimismo estaba el Señor en este lugar y había mucha gente, el pueblo de Israel, que tampoco tenía que comer. Y este Jesús operó el mismo milagro que el mismo Dios había obrado anteriormente en el desierto. Lo volvió a hacer y lo único que esta vez hizo es que multiplicó el pan y les dio de comer peces. O sea, ellos recibieron el alimento de parte del mismo Dios. Estamos en ese contexto. Luego, ¿qué sucede? El apóstol Juan nos deja ver que después que el Señor hizo estos milagros, las personas comenzaron a alegrarse, comenzaron a ver que Jesús podría ser el rey para ellos, y Juan nos dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Entonces ellos querían en este momento levantar a Jesús. Este es el Mesías prometido, este es el libertador de Israel, este es nuestro gran rey, vamos a levantarlo. Y Jesús, siendo omnisciente, sabía cuál era la intención. Y fue en ese momento donde comenzamos nuestra lectura en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este es el contexto. Nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo revelando algo a nosotros. Él está revelando su deidad. Deben entender que la deidad que Jesús revela quiere decir sencillamente que Él es hombre, pero que también Él es un ser divino. Él está revelando eso a través de estos milagros, a través de la manifestación y la multiplicación del pan, igual que lo hizo con el maná en el desierto. Ahora está haciendo algo diferente, y lo que vamos a encontrar en esta historia es cómo este mismo Jesús tiene poder y tiene potestad aún sobre las aguas y aún sobre el viento. Nosotros nos damos cuenta que Jesús tiene potestad sobre los demonios, Jesús tiene potestad sobre las enfermedades, Jesús tiene potestad sobre los ángeles, Jesús tiene toda la autoridad que el Padre le ha dado. Entonces todo esto nos quiere decir a nosotros que el Señor Jesucristo, Él es algo más que un hombre, Él es algo más que un simple carpintero, Él es algo más que un simple profeta. Ustedes se acuerdan del otro evento que se nos dio en Mateo 8, del 23 al 27, cuando Jesús calma una tempestad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Jesús, ¿qué hizo al calmar una tempestad? Mientras estaba en la barca, vino una gran tormenta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Él estaba reposando, Él estaba durmiendo. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? Ellos estaban muy asustados. Hombres de poca fe, esa fue la reprensión que el Señor les dio. Y cuando ellos vinieron y le dijeron, Señor Jesús, despiértate que perecemos, el Señor muy sencillamente se levantó, Él fue y Él reprendió a los vientos, e inmediatamente los vientos cesaron y esa tempestad cesó y la barca estuvo quieta. ¿Qué es lo que dijeron los discípulos en aquel momento asombrados? ¿Quién es este hombre? Dicen ellos, que aún los vientos le obedecen. Comienzan ahí a tener esos indicios de quién es el Señor Jesucristo, las primeras revelaciones de quién es ese Jesús. Pero ¿saben algo? Ahora que Jesús camina sobre el mar, y vamos a ver el ejemplo que también Pedro, por el poder de Jesús, comienza a caminar sobre el agua, pero sucede algo que Pedro comienza a dudar, y ese va a ser el enfoque para la enseñanza de hoy. El enfoque va a ser que Pedro primeramente estaba viendo a Jesús. Pedro tenía puestos los ojos en Jesús, pero de repente Pedro volteó a ver a los lados y comenzó a ver las grandes olas que el viento levantaba, y comenzó a tener miedo y comenzó a dudar, y quitó los ojos de Jesús y los comenzó a poner en la tempestad, en el viento recio, en las grandes olas. Y ese miedo comenzó a traer algo que se llama duda o incredulidad. Todo va causándose de esa manera. ¿Y qué le sucedió a Pedro? Comenzó a hundirse. Primeramente Pedro, él salió, se bajó de la barca y como que estuviera sobre tierra firme, él caminó sobre la superficie del agua. Y no se hundió porque tenía los ojos puestos en Jesús. Pero comenzó a hundirse cuando comenzó a despegar los ojos de Jesús y comenzó a ponerlos en la tempestad, en el recio viento y en las grandes olas. Y entonces, ¿qué pensamos de Pedro? Me van a disculpar que ando agripado hoy. Entonces, que el Señor Jesús nos ayude. ¿Qué podemos pensar de Pedro? ¿Quién era Pedro? Era un pescador. ¿Ustedes creen que Pedro fue la primera vez que estaba sobre ese mar? ¿Cuántas veces Pedro no salió a pescar en ese mar? Pedro conocía eso, ya han haber cruzado muchas veces en barca ese mar. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pedro sabía nadar. Salud. Pedro sabía nadar, pero en ese momento había una gran tempestad
Y Pedro comenzó a dudar, y de eso es lo que vamos a hablar. Mis queridas personas, el problema que nosotros podemos tener y tenemos que aplicarlo, el problema que podemos tener nosotros como cristianos, es que durante nuestra conversión, nuestra fe inicial, nosotros comenzamos con una fe completamente a ciegas. Oigan, si usted quiere ser convertido, usted tiene que depositar una fe completamente ciega sobre la persona del Señor Jesucristo. Usted literalmente tiene que dejar morirse, usted tiene que dejarse caer muerto sobre los brazos de Jesucristo y decir: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida es tuya, haz conmigo lo que querrás. Todo primer convertido hace ese tipo de oración. Se entrega a Jesucristo y le dice: yo estoy muerto, Señor, me entrego en tus manos. Pero ¿qué pasa? Hay un problema, que creemos de que nuestra fe inicial nos va a servir solamente para nuestra primera conversión. Y puede ser de que nosotros vayamos caminando y nos olvidemos que necesitamos esa misma fe. El caminar cristiano depende absolutamente de la fe que nosotros vamos a continuar teniendo en el Señor Jesucristo. La fe al inicio, es lícito que nuestra fe al inicio sea una fe débil, pero no es lícito que cuando nosotros vayamos madurando, nuestra fe continúe siendo débil. Porque vamos a ver cuando el Señor Jesús reprende a Pedro, por esto le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La reprensión no es que le dice, no le aplaude el Señor y le dice: bravo Pedro, tenés una fe débil, te felicito por eso. No, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al Señor no se complace de que nosotros como cristianos tengamos una fe débil. Es normal que nosotros en nuestro comenzar cristiano, en nuestro inicio, es normal que nuestra fe sea débil, pero esta fe debe ser fortalecida en el camino. Amén. Y por eso el título es Viviendo por fe y no por vista. ¿Cuál es la tesis doctrinal que tenemos para esto? La proposición. Miren, la verdad o la doctrina que usted debe aprender el día de hoy es que el éxito espiritual de nuestra vida cristiana depende de tener los ojos puestos en Jesús. Y esto es en su poder y en su palabra. Voy a repetir eso. El éxito espiritual de nuestra vida cristiana depende de tener los ojos puestos en Jesús. Y esto es en su poder y en su palabra. A lo inverso quiere decir que si nosotros despegamos los ojos en Jesús y ponemos nuestros ojos sobre las circunstancias de la vida, vamos a tener lo contrario del éxito espiritual. ¿Y qué es? Fracaso espiritual. O sea que en lo negativo, el fracaso espiritual de nuestra vida cristiana va a depender de que nosotros tengamos los ojos puestos en las circunstancias y no en Jesús. Y hoy vamos a estudiar el ejemplo de Pedro. Vamos a iniciar versículo a versículo. Vamos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Lo primero que vamos a entender acá o a estudiar es quiénes son los personajes y cuál es la circunstancia de esta historia o de esta narrativa. Los personajes, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él, este es Jesús, despedía a la multitud. O sea, ya la multitud ya es dejada atrás. Ahora el enfoque es en los discípulos, en Jesús. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quiénes son los personajes? Primero encontramos a Jesús. En esta historia Jesús se nos está manifestando en su deidad. Tenemos que estudiar eso, porque al final, como les decía en el versículo 33, lo que terminan diciendo los discípulos es: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios.
Anteriormente ellos dijeron, ¿quién es este hombre que hasta los vientos calma? Le obedecen, se sujetan a él. Y en este caso, ellos hacen algo diferente. Ellos van más allá. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos le adoraron. Mis hermanos, tenemos que ser muy claros. La Escritura nos dice claramente, y en Apocalipsis, en sus últimos capítulos, cuando Juan, el discípulo amado, estaba en la isla de Patmos, él tuvo una revelación de un ángel. Y este ángel comenzó a revelarle, bueno, fue Dios, ¿verdad? Pero a través de un mensajero. Y entonces, cuando el ángel habla al final con Juan, ¿qué hace Juan? Se postra para adorar al ángel. O sea, él va a adorar al ángel. ¿Y el ángel qué le responde? Ustedes se saben esa historia. Exactamente. Él le dice, no Juan, no te postres delante de mí. ¿Por qué razón? Porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas y de los mártires. Y luego, ¿qué le dice? ¿Adora solo a quién? Adora solo a Dios. Y entonces la primera pregunta aquí es, ¿por qué Jesús acepta la adoración de sus discípulos? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús aquí? ¿Por qué ellos le adoran? ¿Y por qué Jesús se atreve a permitirles a ellos que le adoren? Solamente hay una respuesta. Son dos las alternativas que tenemos. Puede ser que Jesús estaba engañado. Jesús estaba engañado creyéndose algo que él no era. O puede ser que Jesús tenía razón y era quien él decía ser. El Hijo de Dios, y el Hijo de Dios aquí quiere decir que Él es Dios mismo. ¿Amén? Entonces, aquí nosotros vemos a Jesús, que Él se revela con su deidad. Jesús se revela con su autoridad. ¿Por qué razón? Porque vemos que camina sobre el agua. Porque vemos que los vientos, una vez que Él entra sobre la barca, los vientos le obedecen. Se aquieta. Entonces este hombre, este Jesús, tiene autoridad sobre la naturaleza. O sea, ya habíamos visto, Jesús es categorizado como el juez. Miren, nosotros tenemos un juez. Abraham le dice a Dios, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿A quién se le refería? A Jehová, a Dios. ¿Y a quién Dios ha estipulado por ser juez? ¿Quién es aquel juez que va a estar en el trono blanco? Jesús. Entonces, pregunto, ¿hay dos jueces o es un único juez? Es un único juez. Dios es el juez y Jesús tiene toda la potestad para juzgarnos en el día final. Entonces Jesús es Dios. Los demonios, como dice en Marcos 1:27, esto no lo traemos solo para que lo sepamos. Los demonios le obedecen a Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando ellos le dicen, oh Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos. Y Él le dice, sálganse de ahí, váyanse. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan y corren, obedeciendo a este Jesús, que es más que Dios, que es más que hombre, Él es Dios. Los ángeles también, el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, ¿acaso yo no puedo ahorita pedir que venga una legión de ángeles a socorrerme? O sea que Jesús podría decir, ángeles vengan en este momento, y los ángeles que están sujetos a la palabra de Dios, ellos obedecerían de inmediato. Entonces los ángeles santos, ellos obedecen a Jesús. Pero aquí la naturaleza misma se está sujetando a Jesús. ¿Quién es el creador de la naturaleza? ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? ¿Quién puede tener dominio sobre el mar? Cuando yo estaba un poco más joven, yo no soy surfista, pero sí practicaba un poco el surf. Y me metía ahí un poquito más atrás de las olas. Cuando nosotros estábamos sobre esa tabla, la tabla de surf, estamos sostenidos sobre esa superficie, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando comenzamos a ver alrededor, nosotros nos entra una angustia. Al menos a mí me comenzaba a venir una pequeña angustia. Yo decía, oye, esto es profundo. Si yo me caigo en este momento y si viene una ola recia aquí y me arrastra y me lleva al fondo, yo aquí me ahogo. O sea, las cosas que hacíamos cuando estábamos jóvenes y sin Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros tentamos a Dios de muchas maneras. Ahora somos llamados a la prudencia, ¿verdad? Sabemos que la vida vale mucho y no podemos estar jugando de esa manera. Bien,
Pero ¿qué pasa? Eso se le llaman deportes extremos. Por alguna razón se le llaman deportes extremos, como tirarse de un avión en paracaídas y esos son deportes extremos. Uno puede morirse inmediatamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Creería yo que cuando vienen esas olas tan fuertes, yo les puedo decir a una de esas grandes olas, hola, detente en este momento. No dirían ustedes, ese muchacho está loco, está desquiciado, perdió la razón. Pero Jesús, quizá ni siquiera él hablaba y solo levantaba las manos y las olas se calmaban. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Ustedes creen que será normal, físicamente hablando, que nosotros podamos estar sobre la superficie del agua? ¿Ustedes creen que eso es normal? El peso de un cuerpo, de un ser humano vivo que pueda estar sobre la superficie del agua y no hundirse. No se puede. Entonces, ¿qué pasaba con Jesús? Ahí encontramos a este Jesús que se nos está demostrando como un ser divino en su deidad. Ahora bien, el punto de esto es que nosotros debemos de tener un conocimiento de quién es Dios. ¿Cuál es el problema de la duda? ¿Cuál es el problema cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en las circunstancias? ¿Saben cuál es el primer problema? Que estamos desconociendo quién es Jesús. Ahora yo les quiero decir, ¿cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, omnipresente. Si Dios es omnipotente, quiere decir que Él es todopoderoso y que Él tiene todo el poder en el cielo, en el universo, tiene todo el poder en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas y de la tierra. Amén. Aún Dios tiene el poder sobre el infierno, sobre el lago de fuego. ¿Ustedes creen eso? Entonces el punto está en que cuando nosotros comenzamos a dudar de Dios y ponemos los ojos en las circunstancias y nos comenzamos a hundir, como vamos a ver en Pedro, estamos dudando de la potencia de Dios. Pero no solamente eso, estamos diciéndole, Señor, yo no creo que seas como tan poderoso para ayudarme y socorrerme. Pero ¿qué más? Es Dios. Nosotros podemos conocer a Dios por sus nombres. O sea, Él se revela por sus nombres. Ustedes saben los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento revelan ¿qué cosa? El carácter de Dios. La forma en cómo es Dios se revela a través de sus nombres. Y eso no lo inventó el hombre. Eso Dios lo ha revelado a nosotros de esa manera. ¿Amén? ¿Cómo más se revela Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? A través de sus atributos. Entonces, ¿qué más? Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bondadoso. Entonces nosotros como cristianos necesitamos afianzarnos más al conocimiento de Dios, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo ejercer una fe para salvación inicial si alguien no me predique el evangelio de salvación. Pero yo no puedo sostenerme y vivir por fe si yo no conozco los atributos de Dios. Amén. Pero a medida que yo tengo un encuentro personal con Jesús y yo conozco más su amor, yo conozco más su bondad. Si Jesús ya me rescató de mi vida pasada, si ya me libertó de la esclavitud de Egipto, si ya abrió el mar rojo para que yo pase por tierra seca, si ya Él estuvo delante de mí en una nube de fuego y en una nube una nube de fuego y la nube que nos da la sombra. Si yo ya sé que Jesús está delante de mí para darme el sustento, para darme el maná en el desierto, para darme el agua que sale de esa roca cuando tengo sed, si yo ya sé todo lo que Jesús me ha perdonado, si Él ya pudo hacer esas cosas en mi vida pasada para ahora trasladarme del reino de Satanás al reino de Jesucristo, la pregunta es, ¿por qué voy a dudar de este Jesús ahora que soy cristiano? Entonces, cuando yo dudo, no solamente lo estoy insultando, estoy dudando de su personalidad. Estoy dudando de que Él me ama. Estoy dudando de que Él me cuida. Estoy dudando de que Él es poderoso, de que Él me está tratando, de que Él me está cuidando, etc. Entonces, el primer personaje es Jesús. Pero Jesús se nos revela de esa manera. Los siguientes personajes son los discípulos.
En este caso son los 12. ¿Y ellos representan a quién? A todos nosotros los cristianos. Pero hay un personaje particular entre ellos. ¿Quién es? Pedro. Y aquí es donde nosotros vamos a ser llamados al tema de la personalidad de Pedro. Mis hermanos, todo ser humano tiene una personalidad. A esto se le conoce como un temperamento y un carácter. Pongamos atención a esto. Todo ser humano tiene un temperamento. El temperamento que nosotros tenemos es diferente para cada uno. El temperamento es una predisposición natural e innata a reaccionar ante las circunstancias. Eso es importante que nosotros sepamos eso. Miren, se han estudiado 4 distintos tipos de temperamento. El temperamento colérico, el temperamento melancólico, el temperamento sanguíneo y el flemático. Cada uno de ellos tiene su definición. A Pedro lo podemos categorizar con un temperamento sanguíneo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque un temperamento sanguíneo es una persona que actúa de forma espontánea. No piensa mucho, pero actúa. Una persona apasionada. Actúa inmediatamente, pero tiene un problema. El problema está en que esa emoción, ese celo es de corta duración. Y vamos a encontrar que eso es lo que le pasó a Pedro. Este tipo de carácter, cuando él ve al Señor Jesús, él lo estaba esperando. ¿Qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y ¡bum! Se tiró al agua y comenzó a caminar. Pero comenzó a caminar de una forma esporádica, espontánea, inmediata. Pero en un momento su fe comenzó a sucumbir. Y cuando él comenzó a dudar, comenzó a hacer una fe de corta duración y comenzó a hundirse. Ahora, el carácter de las personas, nuestro carácter está compuesto por distintas virtudes. Y lo que debemos entender es que no podemos justificar nosotros si tenemos un mal temperamento. Pero nuestro carácter puede moldear con las virtudes nuestro temperamento. Por ejemplo, si soy una persona que dudo mucho, soy una persona con un carácter melancólico, por ejemplo. El carácter melancólico es una persona que está enfocado a enfocarse en las ideas o en los problemas. Y esta persona permanece con ese tipo de carácter por mucho tiempo. A estas personas las podemos normalmente encontrar con algún tipo de depresión emocional, depresión mental y cuando son cristianos, depresión espiritual, que vamos a ver qué es eso. Entonces, ese tipo de persona, si su carácter y sus virtudes no se modelan, entonces siempre la vamos a encontrar como que está deprimida, como que siempre va a estar ahí cabizbajo, como que le vamos a estar diciendo, hermana, hermano, ¿qué te pasa? Y siempre está así como en sombra, nunca la vamos a encontrar sonriente, nunca la vamos a estar dispuesta. ¿Por qué razón? Porque siempre está enfocado en las ideas. Y eso es importante. Entonces, las virtudes tienen que venir a moldear nuestro carácter. ¿Y cuáles son estas virtudes? Por ejemplo, la prudencia, la templanza o el dominio propio, la paciencia, la fortaleza, la humildad, la justicia. Todo eso tiene que moldear nuestro temperamento. Vamos a poner otro ejemplo. Un temperamento de tipo colérico. Imaginémonos que el hermano aquí, él es colérico. Colérico quiere decir que él reacciona rápidamente. Y además de eso, lo hace con mucha energía, actúa de manera impetuosa. Entonces, ¿qué pasa? Él no piensa mucho en los resultados. Él simplemente, como decimos nosotros, es fosforito. Ok, actúa sin pensar mucho. Ahora, ¿qué pasa con él? ¿Es normal que él siempre sea intemperante? ¿Es normal que él siempre esté actuando de esa manera sin dominio propio? No es normal. Ese es su temperamento, amén. Pero ahora su carácter tiene que ser moldeado por el Espíritu Santo, por la palabra. O sea, él tiene que asemejarse más a Cristo. Y ahora entonces, él tiene que ejercer la paciencia, el dominio propio, la templanza. Y de esa manera su carácter va a ser moldeado a la forma del carácter de Cristo Jesús, amén. Entonces, ¿por qué tuve que enseñar eso, mis hermanos? Es importante que nosotros nos identifiquemos. Vamos a poner de ejemplo a Pedro. Sin embargo, nosotros tenemos distintos tipos de temperamento. Hermanos, no podemos juzgarnos los unos a los otros,
Porque mi temperamento puede ser similar al de Pedro, el mío. Yo me puedo identificar con un temperamento similar al de Pedro. Y es consuelo porque yo digo, bueno, Señor, si Pedro tuvo poca fe, yo puedo tener poca fe también. No para justificarme, pero porque ahí no hay pecado en lo que Pedro hizo. Vamos a ver que no hay pecado, simplemente es un defecto o una deficiencia en su fe. Pero alguno de ustedes puede ser colérico, otro de ustedes puede ser melancólico, otro sanguíneo, otro flemático. Y es importante que nos identifiquemos, pero no vamos a buscar justificarnos o decir, yo tengo este carácter porque yo tengo esta constitución natural. No, nosotros vamos a moldear nuestro carácter conforme a las virtudes. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Ustedes se están dando cuenta que Pedro ahorita estaba aprendiendo una lección. Pedro ahorita está aprendiendo una lección muy grande y el Señor se la va a enseñar por el resto de su vida. Ahora bien, vamos a ver las circunstancias. Las circunstancias que venimos aquí es primeramente que Jesús los dejó solos. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús los dejó solos. Le dice, vayan ustedes adelante y yo me voy a ir solo a orar. Ahí tenemos nosotros una gran enseñanza de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era un hombre muy, pero muy ocupado. Amén. Y después de estar ocupado con la multitud, con sus discípulos, después de tener hambre, ¿qué hizo? Se fue a solas. ¿A qué? A orar. La verdad que él no se fue a dormir. Él se fue a continuar orando con el Señor. Este Jesús es un hombre digno de ser imitado en realidad. Pero ¿qué pasa? Aproximadamente ¿cuántas horas pasó ahí el Señor? Si los dejó a las 7 de la noche, la Escritura nos dice, más a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia es de 3 a 6. O sea que aproximadamente si Él los dejó a las 7 de la noche, ¿estuvo cuántas horas? 9. Si Él los dejó a las 9 de la noche, o sea, Él estuvo 6 horas. Sí, entonces Jesús los dejó bastante tiempo a solas. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Mientras Jesús los dejó, ellos obedecieron al Señor. ¿Se dan cuenta? Ellos obedecen al Señor y van a hacer lo que Él les dijo. ¿Y qué les sucedió por obedecer al Señor? Vino una tormenta, vino una circunstancia. Cuando nosotros somos cristianos y esperamos que la vida sea color de rosa, estamos equivocados. Nosotros debemos de esperar que hayan muchas aflicciones en la vida cristiana, muchas persecuciones en la vida cristiana, muchos problemas y tribulaciones y pruebas en nuestra vida cristiana. Ahí comienza a probarse nuestra fe. Si nosotros creemos que todo va a ser color de rosa y nunca tenemos tentaciones, incluso tenemos que dudar de nuestra fe y decir, ¿por qué todo me va tan bien? ¿Por qué yo no tengo tentaciones como la hermana? ¿Por qué no tengo padecimientos como el hermano? ¿Por qué no tengo persecución o aflicción como aquel o como aquella? ¿Por qué yo vivo de lo mejor, prosperado, bendecido en victoria? Y entonces de repente, ojo, hay que ver el tipo de fe que estás teniendo. Hay que ver realmente si estás en el reino de Dios. ¿Ustedes sabían algo? Que cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Jesús, nos estamos constituyendo enemigos ¿de quién? Del archienemigo, Satanás. Y Satanás tiene su ejército gigante, ejército de súbditos espirituales, demonios, huestes, potestades, etcétera, pero también de personas que son seguidores de Satanás. O sea, mis hermanos, estamos en una guerra santa. Nosotros estamos en medio de una terrible guerra. Y esta guerra es a muerte. Y la muerte es la muerte de nuestra alma, o la vida de nuestra alma, y finalmente la vida eterna o la muerte eterna. Entonces, cuando nosotros tenemos tentaciones, hermanos, no juguemos con las tentaciones, porque esas tentaciones no provienen de Dios, o de nuestra concupiscencia, o del maligno. Entonces, es importante ver esas circunstancias. Hay problemas, dificultades, pruebas, aflicciones. Miren, Jonás tuvo una tormenta estando en el mar, pero él la tuvo ¿por qué? Por su desobediencia. Estos discípulos tuvieron esta tormenta estando en el mar por su obediencia, ¿se dan cuenta? Hay distintos fines, pero el fin de esto no es porque hay algo que se le conoce teología retributiva. No es que estos hombres estaban pasando por algún pecado. Nosotros pecamos ahorita y porque dudamos de Jesús, por eso nos acontece esto. Esta tormenta viene porque pecamos. No, sencillamente ellos están siendo puestos a pruebas porque es necesario que se vea la gloria de Dios.
Hay dos propósitos, mis hermanos, en las aflicciones para nosotros. ¿Saben cuáles son? Uno es que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Que nuestra pequeña fe, que nuestra fe débil vaya fortaleciéndose para hacerse una fe fuerte. Pero segundo, que Dios sea glorificado en nuestras vidas, mis hermanos. Esos son los dos propósitos. Pero si persistimos en nuestra fe débil y nosotros nos ahogamos como Pedro se estaba ahogando y nosotros no lanzamos ese grito de ayuda, Señor, sálvame, entonces nos vamos a hundir. Pero Jesús ahí manifiesta su misericordia con nosotros. Así es que es importante ver al Señor que aunque Él los dejó solos aparentemente, Jesús no los dejó nunca solos. Luego que el Señor dejó de hacer lo que estaba haciendo a la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana, el Señor fue caminando y luego que pasó la orilla del mar, se caminó sobre la superficie del agua como que estaba sobre tierra firme y llegó y ellos se espantaron. Y eso es lo que dice el siguiente versículo, ¿verdad? Versículo 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces esas palabras, el Señor Jesús las trae, pero no nos llama la atención entonces lo que sucede, por qué se asustaron ellos. Nosotros nos podemos asustar cuando no estamos conociendo quién es Dios. Oigan, cuando nosotros solamente vemos un carácter de Dios, por ejemplo, si solo vemos la ira de Dios, la justicia de Dios, y nosotros no vemos su carácter de amor y misericordia, obviamente nosotros vamos a vivir atemorizados. No, Dios es fuego consumidor, Dios es ira, Dios es justicia, Dios está irado contra el pecador. Entonces en ese momento nosotros vamos a vivir diciendo, si yo hago esto, si yo digo una mala palabra, un mal pensamiento, lo que sea, Dios está listo para mandarme al infierno. Entonces ahí tenemos una mala percepción de Dios, porque Dios también es amor y misericordia y paciencia y bondad. Y no es que Dios esté esperando a que nosotros como cristianos cometamos un pecado para mandarnos al infierno. Eso sería una mala concepción de Dios. Pero nos vamos al otro extremo. En el otro extremo, ¿qué sucede? Que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es paciencia. Entonces, nos desligamos del carácter justo, santo, la ira de Dios, la justicia de Dios, y entonces comenzamos a creer de que Dios no nos va a juzgar por nuestros pecados. Y entonces decimos aquel proverbio que se dice hoy en día: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Por qué le digo un proverbio? Porque aunque tenga detrás de eso una verdad bíblica, se utiliza para justificar el pecado. Vamos a ser sinceros. Entonces las personas lo que dicen es: hermano, yo ando en una fornicación, sí, pero acordate que Dios ama al pecador, aborrece mi pecado, claro, pero Él me ama a mí. Sí, tiene cierta verdad, pero la verdad que hay detrás de eso es que si no te arrepentís de tu pecado, vas a perecer. Entonces, esas son las malas teologías que se utilizan hoy en día para justificar al pecado. ¿Vieron qué importante es que nosotros nos demos cuenta de quién es Dios? Job 9:8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿A quién se está refiriendo Job? A Dios. Job 9:8, si lo podemos proyectar, hay algunos textos que si gustan lo buscan, pero dice: Él solo extendió los cielos. ¿Quién? Dios. Y anda sobre las olas del mar. ¿Quién andaba sobre las olas del mar aquí? Jesús. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Jesús es Dios. E Isaías 51:10 nos dice acerca del Redentor: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? O sea que al final, ese Dios que le dijo al mar rojo: ábrete, y este obedeció, aunque lo hizo por mano de Moisés, pero ese poder divino lo estábamos viendo ahorita sobre el poder del agua nuevamente. ¿Se dan cuenta? O sea, como que los discípulos acaban de cruzar el mar rojo en este momento. Ellos iban en el mar y ellos fueron puestos a pruebas. Y Jesús les muestra quién es Él.
Pero luego, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que aquí Jesús viene a calmar sus miedos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les dice? El Señor les dice: tened ánimo, yo soy, y no temáis. Cuando nosotros estamos en estas pruebas, en estas aflicciones, en estas dificultades, aunque el Señor se retarda un poco, aunque nosotros creemos que estamos solos, aunque creemos que Él no nos está viendo, que no nos está oyendo y estamos hundiéndonos en nuestros problemas, sin embargo recordemos que el Señor no retarda sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza. El Señor viene pronto para socorrer a su pueblo. Amén. Y esta es la fe. Ahora, en lo que resta del tiempo vamos a desarrollar el ejemplo de Pedro. Vamos a ver lo que sucedió con el apóstol Pedro. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pedro es extremista. ¿Se han dado cuenta de eso? Ustedes se dan cuenta que Pedro en un momento está diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y le dice el Señor: bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios que está en el cielo. ¿Y qué pasó en un momento después? El Señor, ¿qué palabras le estaba diciendo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vimos los dos extremos de Pedro. Vemos a Pedro diciéndole: Señor, yo voy hasta la muerte. Aunque ellos te dejen, yo muero. Qué valentía de Pedro. ¿Y cómo lo vemos a Pedro después? Negándolo ¿cuántas veces? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y perjuró: yo no lo conozco. Si ven a ese Pedro de esa manera. Entonces, es importante ver ese carácter de Pedro. Y es importante que nosotros veamos el carácter que nosotros tenemos también. ¿Cuál es nuestro temperamento? Identifiquemos nuestro temperamento para que así moldeemos nuestro carácter. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de Pedro. Primeramente veamos a Pedro como digno de imitar en su coraje, en su valentía. Versículos 28 y 29. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y luego le dice: y le dijo Jesús: ven. ¿Y Pedro qué hizo? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No, Pedro no solamente lo dijo de la boca para afuera, Pedro lo iba a hacer. ¿Vieron qué intemperante es Pedro? Pero tiene coraje. O sea, no es una persona cobarde en ese momento. Él dice: Señor, aquí estoy. Y saca la espada y ¡bum! Y le da al enemigo. Ese es Pedro. ¿Y qué pasa acá? Pedro quería ir a Jesús. Miren que Pedro no es que quería estar y caminar sobre el agua para que los otros discípulos dijeran: miren, yo puedo también caminar sobre el agua y estar jugando. No, él quería ir a ver a Jesús. Ese era su propósito, porque dice: deja que yo vaya a ti. Pero también, oigan esto, Pedro le pidió autorización a Jesús, porque le dice: Jesús, manda a que yo pueda ir a ti y caminar sobre las aguas. Manda. Entonces él se subordinó a la autoridad de Jesús. Sabía de que si él decía: Señor, yo voy a ir, sin la autoridad de Cristo, él se iba a hundir. Pero si Jesús nos autoriza, nosotros podemos ir. Es importante cuando nosotros vamos a establecer un proyecto en nuestras vidas, no decir: yo voy a ir, sino decir: Señor, ¿puedo ir? Y si el Señor te autoriza, entonces andás, porque Él te va a bendecir. Pero si el Señor te dice: no, no vayas, entonces no vayas, porque Él no te va a bendecir, porque Él te está diciendo: no lo hagas. Pero el ejemplo de Pedro, digno de imitar, es que él pide autorización a Jesús y luego es digno de imitar en su fe. ¿Por qué? Porque él se bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¡Qué tremenda fe! Ustedes se imaginan estando ahí en el mar con una tormenta, porque sí había recios vientos y las olas se levantaban, había una tormenta. Tuvo fe Pedro, una gran fe, mucho más grande que la de cualquiera de nosotros para obrar este milagro. Y entonces él dijo: yo me bajo, y él comenzó a caminar. Qué gran fe la de Pedro. Y qué gran celo el de Pedro, porque descendió de la barca. No solamente lo dijo, no solamente creyó, sino que lo hizo. ¿Vieron eso? En eso es digno de imitar Pedro. Para todas las personas
que no están convertidas en este auditorio, que todavía no se han arrepentido de sus pecados, yo les quiero invitar en este momento a que ustedes imiten este ejemplo de Pedro para su conversión. Que ustedes se entreguen al Señor Jesucristo. Yo les aseguro que con un acto de fe y de valentía, de coraje, como el que Pedro tuvo ahorita, ustedes se entregan en los brazos de Jesús. La respuesta es que el Señor Jesucristo los va a sostener por siempre. Amén. Lo único que tienen que hacer es creerle al Señor y entregarse en sus brazos. Decirle, Señor, aquí voy, y ustedes hacen ese salto de fe que hizo Pedro. Pedro se bajó de la barca, usted salte espiritualmente a los brazos del Señor Jesucristo, que lo va a socorrer. Pero bueno, aquí viene el pero. El pero está en el siguiente versículo, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Vieron el pero? ¿Cuál es el pero aquí, mis hermanos? El pero es que él tenía los ojos puestos en Jesús. Él vio a Jesús, Jesús venía caminando y le dijo de largo, Jesús, manda que yo pueda ir. ¿Dónde estás vos? Y el Señor le dice, ok, vení, dio autorización. Y Pedro camina, Pedro va, tiene los ojos puestos en Jesús. Pero cuando Pedro comienza a dar sus primeros pasos sobre el agua, comienza a ver no literalmente el viento, sino la reacción del viento que es sobre las aguas. ¿Qué es lo que hace? Levantar fuertes olas, sacudir la barca. Y al ver las grandes olas, Pedro... Entonces, ¿qué comenzó a suceder en él? Comenzó a apartar la vista de Jesús y comenzó a ponerlas en el recio viento, en las olas. Y Pedro comenzó a dudar. Y aquí es donde viene su fracaso. No fracasó completamente por la gracia de Dios, pero su fe comenzó a menguar y a medida que menguaba su fe, él comenzó a hundirse. Vamos a ver lo que le sucede a Pedro. Primero, vino el miedo. Vino el miedo y con el miedo vinieron las dudas. Y esto es lo que puede suceder en nuestras vidas. Cuando comenzamos a apartar los ojos de Jesús, comenzamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque las cosas en este mundo son tenebrosas. Las cosas, las circunstancias en este mundo son muy grandes. Entonces comienza a venir el miedo. ¿Por qué viene el miedo? Por la duda. Oigan bien, pongan atención que esta es la enseñanza de esta narrativa. La duda comienza a traernos miedo. Si yo comienzo a tener miedo en mi corazón es porque estoy comenzando a dudar. ¿De quién? De Jesús. Recuerden lo que dijimos, de Jesús, su persona, de su poder y de su palabra. Entonces cuando yo comienzo a dudar su promesa, su palabra, de lo que Él hace por mí, comienzo a tener dudas y comienzo a tener miedo. ¿Pero por qué? Porque quité los ojos de Jesús y puse los ojos en las circunstancias. Ahora bien, la causa, tiene que saber cuál es la prima causa de este miedo, de estas dudas. Y recuerden esto, aunque lo repita 10 veces, porque comenzó a quitar los ojos de Jesús y los comenzó a poner sobre la tormenta. ¿Qué son las circunstancias? ¿Cuál es esa tormenta? ¿Cuál es ese fuerte viento para nosotros? Puede ser, ¿qué cosa? Puede ser el estado político en que nos podamos encontrar. Puede ser el estado económico en que le estemos nosotros ahorita. Puede ser nuestra salud. Puede ser las enfermedades que tenemos nosotros. Pueden ser las aflicciones o persecuciones, pueden ser las dificultades, puede ser nuestra propia familia, puede ser nuestra propia iglesia. Podría ser que nosotros estamos en una iglesia y como decía Pablo, y se levantan falsos hermanos de entre nosotros y comienzan a hacer malas obras. Pueden ser todas esas cosas, pero ¿qué? ¿Cuál es la enseñanza de aquí? Entonces, si hay problemas políticos o inestabilidad económica, si yo tengo problemas de mi salud o tengo enfermedades, aflicciones, persecuciones, dificultades, dolores, angustias, mi familia no se está convirtiendo, mis hijos se están yendo en pos de los vicios, ya no quieren nada con Dios, ahora mi hija salió embarazada.
y todas esas cosas que son los problemas reales que nosotros podemos vivir. Y entonces si comenzamos a poner los ojos en estos problemas, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué le pasó a Pedro? Nos comenzamos a hundir y nuestra fe viene menguando, disminuyendo, y viene la duda, y la duda trae miedo, y vamos a vivir ahora con miedo en nuestro cristianismo. Pero ¿cuál es la causa? Quitamos los ojos de Jesús y los pusimos en las circunstancias. ¿Cuál es el resultado de eso? Vean que hay una escalera de resultados. El resultado de este es el fracaso. Un fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque Pedro se comenzó a hundir, él comenzó a tener depresión espiritual. ¿Es lícito tener depresión espiritual? Vamos a ver qué dice Salmo 23:4. El Salmo 23:4 dice: Jehová es mi pastor, pero el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, el salmista está diciendo en este momento, aunque yo ande en un momento de depresión espiritual, ustedes se han dado cuenta que los primeros salmos solo hablan de que David está bajo persecución y que está hablando: Señor, líbrame de mis enemigos, guárdame de mis enemigos, por favor, Señor. O sea, David estaba bajo persecución severa, literal. ¿Y qué sucedió? Al final él podría decir: Señor, estoy en valle de sombra y de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese momento? Clama a Dios para que Dios venga a librarlo. Dice: no temeré mal alguno. Esta es fe. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque Pedro estaba ahí. Luego vemos la reacción de Pedro, que dice: Jesús, sálvame, Señor. Entonces el resultado va a ser que vamos a comenzar a tener una depresión espiritual. ¿Por qué? Miren, hermanos, mientras hay fe nosotros somos sostenidos, pero cuando dudamos nos comenzamos a hundir, espiritualmente hablando. Así Pedro comenzó a hundirse. Miren el Salmos 43:5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Él está reflexionando consigo mismo y dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás turbado? Espera en Dios. Eso se llama confianza, fe. Ahora, ese es el resultado. Comenzó a hundirse, comenzó a fracasar, a tener una depresión espiritual. Pero luego hay una solución que se nos da aquí. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Se hundió completamente? No. Pedro vino y dice: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Él comenzó a clamar, y aquel texto nos dice: clama a mí y yo te responderé. Porque aquí dice la palabra: y comenzó a dar voces. Pero en el griego la palabra es comenzar a clamar, comenzar a gritar, comenzar a exponer o exclamar en alta voz diciendo: Señor, sálvame, con mucha necesidad. Y entonces el resultado de eso, cuando comenzamos a hundirnos, tenemos una única solución prescrita aquí, un remedio. ¿Cuál es? Pedir ayuda. ¿Y a quién le van a pedir ayuda? ¿A quién le pidió ayuda Pedro? ¿A los discípulos que estaban allá atrás? Tomás, ayúdame, tírame la red para agarrarme de ahí, si no me ahogo. A Jesús le dijo: Señor, sálvame. A Jesús nosotros tenemos que ir en oración, y una oración de clamor, una oración concreta y una oración dependiente. Dependiente, que llegue un momento en que dependemos tanto que pongamos nuestra vida en las manos de Jesús. En ese momento, si Jesús no clamaba al Señor para que lo salvara, él se hundía y perecía. Él entregó literalmente su vida a Jesús, diciéndole: sálvame, Señor, por favor, porque yo no puedo. Entonces, cuando nosotros tengamos una circunstancia, cuando estemos en depresión espiritual por causa de los problemas de nuestra duda, por nuestra culpa, porque quitamos la mirada de Jesús y la pusimos en la circunstancia, tenemos una solución, y es clamar al Señor con todo el corazón y decir: sálvame, sálvame, ayúdame, Señor. Y ahí están los salmos para que los utilicemos.
¿Y cuál va a ser el resultado de eso si lo hacemos con fe? El versículo 31 nos dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo primero es, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo reprendió primero Jesús? No. Lo primero que Jesús hizo fue extenderle la mano, salvarlo, ayudarlo, rescatarlo. El resultado de esta humillación espiritual, de pedirle ayuda a Dios con sinceridad, es que el Señor nos rescata. Como dice el Salmo 26, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Jesús dice aquí, al momento Jesús extendió la diestra. Estamos viendo nosotros, el ungido, aquí está hablando el salmista. El salmista es un ungido de Dios. Él dice, ahora conozco que Jehová salva a los cristianos. Lo oirá desde sus santos cielos. Jesús, sálvame, Señor, sálvame, con la potencia salvadora de su derecha. De su diestra quiere decir de su mano. Entonces Jesús en este momento está revelando que Él está dispuesto a ayudarnos si nosotros se lo pedimos. Él extendió su brazo de poder y aquí nosotros vemos dos cosas. Uno, que Jesús tiene poder para salvar. Amén. Si Jesús nos pudo salvar en nuestra conversión inicial, Jesús nos puede socorrer en nuestros problemas en nuestra vida cristiana. Claro, si andamos por fe y no por vista. Pero ¿qué más? Vemos la disposición de Jesús para ayudar. Estas son palabras de fe. Jesús está dispuesto a ayudar a Pedro. No, Jesús no quiere dejar que Pedro se hunda o se ahogue. Pero Jesús necesita que Pedro aprenda una lección, que fortalezca su fe, porque Pedro estaba teniendo una fe muy débil. Y Jesús no vio que eso tenía que ser de esa manera, porque a Pedro le venían cosas muy grandes, aún ser crucificado por el testimonio de Jesús. Tenía que ser preso, tenía que ser crucificado, morir por el nombre de Cristo. Y si Pedro tenía una fe tan pequeña como esa, lo iba a negar una vez, pero luego lo iba a volver a negar otra segunda vez. Me refiero a momentos al final. Y entonces, ¿qué tuviéramos de Pedro? Un mal ejemplo solamente. Pero en este momento Jesús quiere ayudarnos. Amén. Pero luego Jesús lo reprendió. Después que Jesús lo salvó, lo rescató, Jesús lo reprendió. Y al reprenderlo, ¿por qué lo hizo, hermanos? ¿Me pueden responder ustedes? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué razón lo reprendió? Porque comenzó a dudar. Acababan de tener el milagro de multiplicar los panes y los peces y alimentar a 5. Ustedes sí se dan cuenta, han analizado qué quiere decir que tengamos ahorita 5 platitos de comida nada más y 5 vasos de fresco y que se multipliquen para 5,000. Eso es algo sobrenatural, literalmente sobrenatural. Y eso lo acababan de ver. Y entonces dice, tienen poca fe todavía. Tu fe es muy pequeña. Y entonces a esto es que se debe toda nuestra aflicción, hermanos. Nuestra aflicción se debe a nuestra poca fe o a nuestra falta de fe. Miren, si el Señor fue capaz de arrebatarnos como un tizón del fuego, ¿acaso no sería capaz de sacar y rescatar a Pedro del agua? Asimismo, eso puede suceder con nosotros. Si Jesús nos salvó del infierno, Jesús nos puede sostener en nuestro caminar cristiano. Pero esto es una palabra de fe. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Sepan esto, Jesús no se complace de la duda de nosotros. Porque Él está diciendo aquí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué si soy tu compañero? ¿Por qué si hemos comido juntos, hemos ayunado? ¿Por qué si yo te rescaté? ¿Por qué si yo soy tu amor? ¿Por qué soy tu salvador? Tu consejero, tu consolador. ¿Por qué dudas de mí? Y eso es lo que nos dice Jesús. ¿Por qué tenemos que dudar de Él? Dudamos de que Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces no es omnipotente, no nos puede salvar. Pero Jesús es Dios para nosotros. Él es omnipotente.
Él tiene toda la potestad sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Pero el error está en nosotros, que dudamos de Él. Dudamos de su obrar en nosotros. Y eso es lo que le sucedió a Pedro. Pero ¿saben algo? Jesús aquí, después de enseñarle, Él restaura la fe de Pedro. ¿Qué es lo que dice después? Y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, Pedro se estaba hundiendo, pero para regresar a la barca, ¿cómo tuvieron? ¿Ustedes creen que Jesús lo llevaba chineado? No, Pedro fue caminando sobre el mismo agua donde se estaba hundiendo. Entonces la fe de Pedro fue restaurada. El primer propósito de la prueba para nuestra vida es que se aumente nuestra fe. No podemos nosotros vivir con una fe débil, porque las circunstancias de este mundo nos van a abatir y nos van a abatir y nos van a abatir. Y nos vamos a hundir y vamos a vivir en depresión espiritual. Pero Jesús espera de nosotros que con cada circunstancia creamos más en Él, nos apropiemos más de Él, de su amor, de su paciencia, su misericordia, de su poder, de su bondad, su benevolencia, que Él quiere rescatarnos, ayudarnos y llevarnos hasta el fin. Eso es el propósito. Y el último propósito, lo terminamos en el versículo 33. El último propósito es que Dios sea glorificado. Es que Jesús sea glorificado. Terminamos en versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Todo esto sirvió con múltiples propósitos y uno de ellos es para enseñarnos a nosotros que debemos de vivir por fe y no por vista. Porque si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, en su carácter, en su personalidad para con nosotros, como aquel admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, como león de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como cordero de Dios. Si nosotros nos aprendemos los nombres de Jesús, entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando dudamos es por nuestra culpa, por nuestra poca fe, pero que Jesús hoy nos enseña a que nosotros debemos de fortalecernos en el poder de su gloria para cumplir su segundo propósito, que es glorificarle. La prueba ya había pasado, ¿vieron? ¿Se dieron cuenta? Como dice el Salmo, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, alabad a Jehová. Entonces nosotros ahora alabamos a Jesús, porque aún el viento, la tempestad, Él queda dominado bajo el poder de su palabra. Amén. ¿Qué nos podrá dominar a nosotros? Esto finaliza con una adoración a Jesús. Colosenses 2, 9, 10. Colosenses 2, 9, 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad no es un término teológico, es un término bíblico. Ahí lo tienen. Porque en Él, este es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Este es Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Este para nosotros es Jesucristo. Y si los discípulos que estaban en la barca se postraron delante de Él en adoración, ¿acaso nosotros no lo vamos a adorar? Nosotros tenemos que adorar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo el imperio, de toda la majestad. Jesús es digno de la adoración. Y si Jesús no es adorado, entonces quiere decir que es simplemente una criatura. Es como dicen o los testigos de Jehová u otras sectas, Él es el primer arcángel, el arcángel todopoderoso. Y nosotros no creemos eso, porque eso es una herejía, porque ellos
Si no creen que Jesús es Dios, Él les dice, si vosotros no creéis que yo soy, ¿qué les dice? En vuestros pecados moriréis. Y por otro lado dice, el que no tiene al Hijo, ¿qué cosa? No tiene al Padre. Entonces, si nosotros no tenemos a Jesús el Hijo, tampoco tendríamos al Padre. Así los testigos de Jehová, si no tienen al Hijo en su plenitud, tampoco tienen al Padre. Y así todas las personas que no creen en este Jesucristo, el Hijo de Dios revelado para nosotros, de esta manera, entonces en sus pecados van a morir por cuanto no creyeron en Él. Mis queridas personas, ¿creen ustedes que esta es una enseñanza muy importante para nosotros? Cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente. Eso es normal. Tenemos un temperamento diferente y cada uno de nosotros tiene que ser moldeado en nuestro carácter. Y Jesús nos va a moldear nuestro carácter a la manera en como Él escoja moldearnos. Todos tenemos en este lugar problemas, aflicciones, dificultades, pruebas, todos nosotros. Porque la Escritura dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué cosa? Entremos en el reino de Dios. Es necesario que nosotros tengamos tribulaciones. El problema no está en las tribulaciones. El problema está en que nosotros dudemos. Y una vez más repetimos esto. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Que Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el problema. Así nosotros vamos a tener muchos problemas en nuestro caminar cristiano cuando dejamos de ver al Señor Jesucristo, porque la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.